Buenos días. Iniciamos el vídeo con el tema del sexenio democrático, un periodo corto, dura solo 6 años, va de 1868 a 1874. Lo iniciamos con la Revolución Gloriosa, el momento en el que Isabel II tiene que abandonar España. Continuamos con el reinado de Amadeo de Saboya para terminar en la Primera República, debido a que todos estos cambios que se han ido produciendo a nivel político pues no han tenido éxito. Tenemos el eje cronológico donde vamos viendo pues ese gobierno provisional entre los generales Prim y Serrano, la monarquía de Amadeo que dura muy poco, dura menos de 3 años, y luego la república que dura 11 meses, donde vamos a tener a 4 presidentes. De nuevo, pues retomamos el tema de las caricaturas de la época que nos reflejan muy bien pues la situación política que está viviendo España. En este caso vemos a Isabel II, esa señora gorda, ella ya era así físicamente, existen fotografías de la época, cómo está abdicando, como se ve en el documento, y un niño que es Alfonso XII al que le han colocado la corona, y que todo el mundo, bueno, pues se está rindiendo un poco a sus pies, pero de una manera un poco triste, porque al final Isabel II pues ya hemos visto que ha tenido que exiliarse. El derrocamiento de Isabel II pues lo que va a generar es un periodo bastante convulso, donde se van a suceder muchos presidentes del gobierno, se van a suceder momentos de tensión a nivel político, y al final todo concluye con la restauración de los Borbones, con esa vuelta de los Borbones a España, pero ya la que no vuelve va a ser Isabel II, aunque no es que haya muerto, simplemente que bueno, como la han derrocado, pues ya obviamente no va a volver. A una persona que la han quitado de su puesto es muy difícil que luego lo retome. Y se va a intentar con su hijo Alfonso XII retomar el orden político y social. De nuevo, pues vemos otra de esas caricaturas. Aquí vemos a Isabel II sujetándose, pues, bueno, intentándose sujetar una corona que se le está cayendo, porque ya ella se está marchando de España, lo vemos en esa maleta. Yo os pongo un dossier de práctica. Elijo las prácticas que considero que son, bueno, pues más importantes o más relevantes o que tienen más posibilidades a caer, pero echarle un vistazo siempre a las imágenes de cada una de las épocas, a los cuadros que vamos poniendo en los PowerPoint, porque en realidad todos son susceptibles de caer en selectividad. Entonces, estudiar mirando las imágenes por si no caen alguna de las que yo he puesto en esos dosieres, porque esos dosieres no es algo que nos den a nosotros, sino que lo estamos haciendo de manera, pues, bueno, un poco intuitiva, pero no son prácticas oficiales, ¿de acuerdo? Bueno, pues estamos en septiembre del año 1868, Isabel II se ha marchado de España, estalla la revolución, vamos a tener a un general o a un brigadier que es Topete, que va a anclar la flota en la ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz es la ciudad liberal por antonomasia desde la época de la invasión francesa, cuando los franceses no consiguen tomar esa ciudad y los militares se concentran allí. Y en este caso, esta ciudad, pues de nuevo se va a levantar en favor de la libertad, en favor del liberalismo, y bueno, pues así se va a iniciar esta revolución gloriosa. ¿Cuáles son las causas de la revolución? Bueno, pues tenemos muchas, no hay solo una. Las cosas no suceden solo por un motivo, suelen tener varios. Y normalmente este tipo de sucesos están siempre asociados a crisis financieras y económicas, que al final están relacionadas. ¿Por qué? Pues porque si la gente tiene su bolsillo lleno, no está pasando hambre, normalmente no se va a quejar. Sin embargo, si le tocan el tema económico, ay amigo, aquí ya son palabras mayores y hay que salir a las calles a quejarse.
Por un lado, tenemos una crisis financiera. Mientras el norte de Europa está en plena revolución industrial, España se queda atrás. Eso hace que no vengan inversores, que las entidades financieras pues sean débiles. Los primeros bancos eran bastante débiles y no hay un tejido industrial potente para que la gente pueda cambiar su trabajo del campo a la ciudad de manera más o menos masiva y se mejoren las condiciones laborales también de esa gente que está trabajando en las pocas industrias que hay. Tampoco teníamos mucha materia prima. España era un país con mucha minería, pero era un país con mucha minería en época romana. Los romanos se encargaron de muchas de las minas de plata, de plomo también, pues acabar con ellas. Básicamente la explotaron tanto que se acabó ese material, con lo cual al no tener materia prima hay que exportarla, hay que traerla de fuera. Eso va a hacer que los precios suban. Si tú el material lo tienes en tu casa, el precio es más barato que si tienes que traerlo de otros países y tienes que pagar impuestos, aranceles, etc. Se produce una crisis también en el campo. Teníamos unas técnicas muy rudimentarias, tanto es así que teníamos técnicas pues casi romanas, igual del Imperio Romano, con lo cual el avance tecnológico en el campo tampoco había llegado, no existían los fertilizantes, a nivel químico todavía estábamos también en pañales, con lo cual el campo no daba la cantidad de alimento que se requería, puesto que la población, sin embargo, sí había empezado ya a aumentar, a crecer. Eso hace que haya también pues, una crisis económica y una crisis de subsistencia. Y aumenta el paro, el nivel de vida va a bajar. Se van a producir también a nivel estudiantil pues algunos sucesos poco agradables, por así decirlo. Vamos a tener la noche de San Daniel, una noche en que la Guardia Civil, la Infantería, la Caballería, etcétera, pues va a cargar contra los estudiantes de la Universidad de Madrid. Ellos estaban quejándose porque a su rector lo habían quitado de su puesto y lo habían echado unos días antes, ya que no había querido destituir, no había querido quitar de su puesto a un catedrático, a Emilio Castelar. Luego Emilio Castelar va a ser uno de los presidentes de la República. Él, Emilio Castelar, había escrito unos artículos bastante críticos, bastante duros contra la reina Isabel II. Al final estaba atacando a la monarquía y eso obviamente el ejército y la Guardia Civil pues no lo van a ver bien y van a cargar contra esos estudiantes, produciéndose por una noche bastante sangrienta donde la Puerta del Sol estaba llena de estudiantes y los militares allí cargando contra ellos y bueno, pues hubo muertos obviamente en esas revueltas estudiantiles, algo que en la opinión popular pues no tuvo mucho apoyo en la Guardia Civil, al contrario, la gente pues apoyaba a esos estudiantes porque, entre otras cosas, se estaba atacando la libertad de opinión y la libertad de prensa. Y ya hemos visto que a lo largo de estos temas lo que se va pidiendo a las diferentes constituciones es el tema de libertades, que hasta ese momento la población había estado muy constreñida, habíamos vivido en un antiguo régimen donde todo el tema de libertades pues ni estaban ni casi existían. También vamos a tener unos años antes de la Revolución Gloriosa insurrecciones en Madrid para acabar con la monarquía. En este caso va a ser la Unión Liberal, ese partido de centro más o menos, que va a cargar también en el cuartel de militares de San Gil. De nuevo, la artillería va a estar en la puerta lanzando sus armas contra los militares de este cuartel. Eso al final pues va a crear muchísimas tensiones. A O'Donnell, que es de este partido liberal, se le va a quitar del gobierno, mientras que Narváez y González Bravo pues van a empezar a gobernar, pero lo hacen a golpe de decreto. Ya dijimos en clase que los decretos o los reales decretos también, según el grado que tengan, puede ser real decreto o decreto, es una manera que tienen los gobiernos de aprobar leyes sin que sean consensuadas por la Cámara, por el resto del Parlamento, ¿de acuerdo? Normalmente cuando un partido político no tiene mayoría absoluta y tiene que sacar leyes, pues suele tirar mucho
de sacar decretos, porque así no tiene que someterlo a votación. Esto, bueno, pues es una manera, es totalmente legal, hay ciertas cosas que hay que sacarlas con decretos, pero puede llevar a gobiernos un poco, bueno, pues que tiendan a la tiranía. No estamos hablando de dictadura ni nada de eso, pero un gobierno que saca muchos decretos es un gobierno que no está consensuando esas leyes con el resto de la Cámara, ¿de acuerdo? Y no es positivo para la población. Estos dos señores, Narváez y González Bravo, que son los que tenemos en la pantalla con el puño ahí cerrado, con esa imagen del puño, pues lo van a hacer a golpe de decreto, haciendo oídos sordos a los problemas que había en el país. Ellos van a pensar de una manera, van a actuar de la manera que creen correcta, pero en realidad no están haciendo caso a lo que realmente está pasando y lo que la gente está pidiendo. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues el Partido Progresista, liderado por Prim, acordaros de Prim, que luego vamos a volver a hablar de él, y el Partido Demócrata, pues van a intentar buscar otros mecanismos constitucionales y se van a negar a participar pues, de esta vida política que se está llevando a cabo. Ellos van a firmar un pacto, el Pacto de Ostende, donde finalmente van a echar a la reina Isabel II de aquí de España. Es el que pone fin ya a la monarquía de los Borbones en este momento, que luego ya vemos que los Borbones volvieron y a día de hoy son los que reinan en esta imagen vemos quiénes son esos firmantes del Pacto de Ostende, pues Figueroa, Zorrilla, Sagasta, Prim, Serrano, Topete, Romero Ortiz, son nombres que luego a lo largo de los temas nos siguen saliendo porque son gente que sigue participando a lo largo de todo el XIX y algunos hasta principios del siglo XX siguen participando de la política española. Ese pacto que se firma en una ciudad de Flandes y que pone el fin al reinado de Isabel II, lo que pretendía era unir a los progresistas y a los demócratas, ¿vale? También se incorpora la Unión Liberal en este pacto con idea un poco de unificar todos los pensamientos políticos, no porque fueran a pensar todos de la misma manera, sino porque tenían un objetivo para España. Y la manera de conseguirlo era uniéndose, echando a Isabel. Tenemos el esquema donde, bueno, pues nos marca un poco qué objetivos tenía ese pacto, pues el derrocamiento de los Borbones, como hemos dicho, y esa ampliación de derechos que desde la Constitución de 1812 se va buscando, pues derecho de reunión, de libertad de expresión, sufragio universal, libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Una vez que ya se ha firmado el Pacto de Ostende, que la reina Isabel II se ve obligada a marcharse de España el 18 de septiembre del 68 y Topete se ha levantado en Cádiz, se hace público un manifiesto que se titula España con honra. En este momento lo que se pide en este documento es que el pueblo se levante en contra de la reina y se levante en contra también de las Cortes y, bueno, pues pidiendo esas libertades, esos derechos que hasta entonces pues se habían visto muy, muy limitados. Se formaron juntas en numerosas ciudades, es decir, esa junta era gente que valga la redundancia, que se une para levantarse en contra de la situación política que se estaba viviendo, ¿vale? ¿Qué piden esas juntas? ¿Qué pide esa gente? Pues lo que pide siempre, si al final esto es muy repetitivo, sufragio universal masculino, ojito, todavía las mujeres en este momento no pueden votar. Siempre que hablamos de sufragio universal nos estamos refiriendo a los hombres mayores de edad, independientemente de su renta, del dinero que tenga o de su trabajo, ¿de acuerdo? Soberanía nacional, es decir, que el pueblo vote y que elija a sus gobernantes, a sus representantes. Y luego, por supuesto, pues va a pedir más libertades. Esto ya hemos visto que se lleva pidiendo desde la Constitución del 12, incluso mucho antes en Francia, con la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Fijaros lo que cuesta conseguir las cosas. No es algo que
que se consiga de la noche a la mañana. Tiene que haber un pueblo peleando muy duro para cambiar el pensamiento general de una población y sobre todo pues de los gobernantes, que en este caso pues en realidad viven muy a gusto y claro, no les interesa cambiar esa situación. El general Prim va a recorrer varias ciudades para conseguir el apoyo de la población en ese levantamiento, en esa petición de libertad. El general Serrano también se va a enfrentar a las tropas reales, que lo que pedían era, pues bueno, el estar en ese antiguo régimen un poco ya relajado, ya no es el antiguo régimen del siglo XVII ni el XVIII, pero que no se terminaran de perder esos privilegios que tenían algunas de las clases sociales españolas, ¿de acuerdo? Vamos a tener un enfrentamiento entre el general Serrano y las tropas reales en el puente de Alcolea y bueno, pues al final de nuevo seguimos hablando de lo mismo, que la reina Isabel II pues que se tienen que exiliar a Francia. ¿Por qué a Francia y no a Portugal o a Italia o a Alemania? Porque los Borbones eran franceses. Si os acordáis con la guerra de sucesión española, esa que sucede en el año 1700 hasta el año 1714, el candidato, que acaba siendo Felipe V, era de Francia, ¿de acuerdo? Por eso los Borbones en este caso vuelven a irse a Francia, porque al final ellos allí pues tienen familia, son sus raíces. Perdonad que le he dado un golpe a lo que me sujeta el móvil. Una vez que ya se marchan, pues obviamente para la población española esto es un triunfo que en realidad pues tampoco le sale demasiado bien, pero bueno, el primer paso ya se había dado. Esas juntas revolucionarias que llamaban al pueblo a levantarse, ¿qué pedían? Pues volvemos a lo mismo, mayor libertad. Libertad en todos los aspectos, de reunión, de asociación, de pensamiento, de expresión, de religión, de cátedra, todas las libertades posibles. Porque el pueblo es que había estado muy constreñido, pero muy constreñido no un año, dos, una década, un siglo. Siempre había estado constreñido desde la Edad Media, incluso desde el Imperio Romano. Soberanía nacional, que ya hemos hablado, que es que el pueblo elija a sus representantes. La separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia y el Estado habían estado siempre mano a mano, incluso en algunos momentos de la historia la Iglesia manda más que el Estado, manda más que el propio rey. Y aquí se empieza ya a pedir una separación entre ambas cosas. La Iglesia que se dedique a los temas religiosos y el Estado que se dedique a gobernar. No que uno se meta en los ámbitos del otro. A nivel económico también hay que separarlo, que la Iglesia se mantenga de manera independiente, que no sea el Estado quien tenga que mantenerlo básicamente. Entonces esa es una de las cosas que se van pidiendo. Se suprimen las quintas, que eran esas hordas de jóvenes de una misma generación, de un mismo año, que se iban a luchar al frente de manera obligatoria. Sufragio universal masculino, abolición de impuestos, es decir, quitar impuestos de consumo. ¿Para qué? Pues para abaratar los precios. Si hay una crisis económica, tú no le puedes estar pidiendo al pueblo que pague más por cosas básicas. Entonces se quitan impuestos que se pueden quitar, que no hay ningún problema en quitarlo. Reparto de la propiedad, que esto, pues es lo que hemos visto con el tema de las desamortizaciones, y se va a proclamar la República y una nueva Constitución. Acordaros que en este periodo hay 11 constituciones diferentes, ¿vale? Y que al final todas giran en torno a lo mismo, que no hay grandes diferencias entre una y otra, así que no os agobiéis por las constituciones. Todos los revolucionarios obviamente no van a querer lo mismo. Eso sucede en el sexenio revolucionario y sucede en la actualidad. La gente, aunque tenga un mismo objetivo, pues no tiene por qué ser 100% igual. Y esto también puede llevar en muchas ocasiones a problemas. Por un lado, los progresistas y unionistas querían llevar reformas, pero de una manera controlada, es decir, reformas poquito a poco, sin grandes cambios, manteniendo la monarquía, que al final pues es una institución que en España está muy arraigada desde que cae el Imperio Romano y llegan los primeros reyes visigodos, con lo cual querían alcanzar esas libertades, alcanzar esas reformas, pero de manera
lenta. Sin embargo, los demócratas lo que querían justo lo contrario, querían dar un cambio de 180 grados, poner a España del revés básicamente para solucionar del tirón todos los problemas que había ido teniendo y que había ido arrastrando pues desde hacía 100 y pico años, aproximadamente incluso 200 años. Querían además una república, estaban en contra de la monarquía, puesto que veían que los últimos monarcas pues no habían sido buenos para España. Entonces, esto hace también que haya disputas entre progresistas y demócratas. Al final, aunque pedían cosas parecidas, en este caso chocan entre querer una monarquía y querer una república. Se va a formar un gobierno provisional, van a poner a Serrano al frente. Va a haber progresistas y va a haber unionistas, y lo que hacen es disolver las juntas, esas juntas revolucionarias que se habían ido organizando en las distintas poblaciones, y la milicia urbana también la van a desarmar. La milicia es como un ejército urbano, algo similar a la Guardia Civil, pero más violento, ¿vale? No algo más violento, la Guardia Civil no es violenta en casi ningún caso. La milicia sí tenía algo más... sí usaban más la violencia en algunos casos. Obviamente las juntas se opusieron, tuvieron que disolverla por la fuerza. Siempre el objetivo va a ser ese, el imponer la república. Y aquí vemos esta imagen, es una imagen donde llega la república, esa mujer con el manto rojo, el gorro frigio y el látigo dándole a todos, montado en un león. El león es el rey de la selva, y lo que busca la república es ser la reina, entre comillas, ¿no? El triunfar básicamente sobre la monarquía. Y aquí, bueno, pues vemos también algunas de estas caricaturas que se les van haciendo a los distintos personajes y a las situaciones que va recorriendo la hacienda española. Con la Constitución, una vez que ya tenemos la revolución, que la reina se ha ido, que tenemos ese gobierno provisional, hay que buscar un gobierno constituyente, unas cortes que haya elegido el pueblo. No puedes estar reclamando sufragio universal sufragio universal y no convocar las cortes. Con lo cual se convocan elecciones a cortes constituyentes, votan los hombres y el resultado son 248 diputados unionistas, progresistas y demócratas monárquicos, 69 republicanos, gana por mayoría el tema de la monarquía, y bueno, muy pocos carlistas, 18 carlistas, que la verdad es que bastante poco. Claro, aquí de nuevo tenemos un problema, hemos echado a la reina, pero es que las cortes quieren ser monárquicas y quieren que haya una reina, y los republicanos han perdido, con lo cual no tienen apoyo suficiente ni de lejos. Aquí vemos esa imagen hacia dónde va a ir el poder, si hacia la república, que la vemos ahí de nuevo con el gorro frigio, o hacia el lado monárquico. España representada pues como un circo, con ese hombre forzudo sujetando a uno y a otro, como caricaturesco total de la situación que se estaba viviendo. Al final, el partido que gana, o estos partidos que al final ganan, la parte de la unión monárquica de los diferentes partidos, redactan una constitución, la Constitución del 69, donde volvemos a ver que piden lo mismo: sufragio, soberanía nacional, ampliación de derechos, el juicio por jurado. Esto, es un pequeño cambio que hay con respecto al resto, pero bueno, es la división de poderes, pero también la parte de el poder legislativo, ejecutivo y judicial, en la parte judicial, perdón, que no me salía, que también haya jurados públicos, que la población se elija entre la población a gente para juzgar, que no sea solo un tribunal que pueda estar puesto a dedo, sino que haya pues como una segunda opinión, por así decirlo. La monarquía, que en este caso pues solo va a estar en el poder ejecutivo, solo puede sancionar leyes o promulgar leyes. Eso quiere decir que el Parlamento propone las leyes y la monarquía o la aprueba o no la aprueba, la sanciona. Y luego que haya dos cámaras, como tenemos en la actualidad, el Congreso y el Senado.
Al final las Cortes habían decidido, como hemos dicho, que hubiera una monarquía, pero es que a los Borbones lo hemos echado. El general Prim se tiene que hacer una ruta por Europa buscando a candidatos que quieran ocupar el trono español. Claro, eso le va a resultar arduo complicado, entre otras cosas porque en Europa sabían que a la reina la habíamos echado. Con lo cual, ¿quién va a querer venirse a un país donde a su propia reina la han puesto de patitas en la calle? Ya eso jugaba en contra. Aún así, pues se fueron buscando candidatos hasta que aparecerá el candidato que creían correcto. Mientras tanto, vamos a tener un problema con las colonias. Durante el periodo en el que Isabel II se ha ido y Amadeo de Saboya viene, vamos a tener una regencia, la regencia de Serrano. Alguien tiene que ponerse en el trono, con lo cual va a ser el general Serrano ayudado por Prim. Mientras tanto, como decíamos, en las colonias, es decir, básicamente en Cuba, se van a levantar en contra de España. Ellos quieren independizarse. España le quedaba demasiado lejos en un periodo donde ni había comunicaciones rápidas porque no existía el teléfono, no existía internet. Lo que pasaba a 6.000 kilómetros era totalmente ajeno a lo que sucedía en la isla de Cuba. La isla de Cuba tenía sus propios problemas. Entonces no querían participar a nivel económico principalmente de lo que estaba sucediendo en España. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por qué los impuestos de los cubanos tenían que venir a las arcas españolas, por ejemplo, o por qué tenía que gobernar, aunque allí tuvieran sus gobernadores y demás, por qué tenían que acatar las leyes de la península si la situación en Cuba o en las Antillas era distinta. Con lo cual vamos a tener a Carlos Manuel de Céspedes al grito de libertad, o Cuba libre, mejor dicho, lo vamos a tener levantándose en contra de los españoles. Ya se habían independizado en la mayoría de países iberoamericanos de España que habían pertenecido a la corona española, con lo cual ya, pues obviamente lo que quedaba era eso, Cuba, Filipinas, que ya van a empezar también a pedir su independencia. Mientras tanto, en España, Laureano Figuerola propone para resolver la crisis económica una serie de reformas. Se va a imponer la peseta como moneda oficial y aquí tenemos las imágenes de las primeras pesetas que estuvieron en vigor hasta el año 2001, cuando ya tuvimos el cambio al euro. Una reforma fiscal, suprimiendo el impuesto a la sal, el impuesto a los consumos. Como hemos dicho, el rebajar impuestos siempre está bien porque así, pues la gente tiene ese dinero en su bolsillo y si no es necesario, pues no tiene por qué agravar la situación económica en España el tema de los impuestos. Vamos a tener también emisiones de deuda pública. Esto sí afecta a la economía, que un país emita deuda pública, se está endeudando y luego ese dinero hay que pagarlo con intereses y ese dinero va a salir del bolsillo de los españoles con impuestos, con lo cual que un país emita deuda pública pues nunca va a ser bueno. Pero bueno, hay veces que es necesario para solventar algún tipo de crisis. Se reducen los aranceles, ese impuesto que se le hace pagar a los países extranjeros para vender sus productos aquí, pues igual se van a reducir esos aranceles para abaratar el precio de los productos básicos que teníamos carencia en España. Y luego una ley de minería. Se permite la venta y privatización de minas para poder sacar la materia prima que hacía falta para el tema de la industrialización. Lo que pasa es que las empresas que vienen son extranjeras, con lo cual al final el beneficio se va fuera de España, con lo cual tampoco tuvo repercusión en la economía española, o por lo menos no tuvo demasiada repercusión. Se pretende hacer una legislación que proteja los intereses económicos de la burguesía nacional, porque obviamente la burguesía es la gente que tiene el dinero en España. Son gente que se ha enriquecido, que tiene dinero, que pertenece a una clase media, porque se está ya formando una clase media en España y que va a invertir en negocios, en comercio, en las minas, en la industria y que conviene
bueno, pues proteger sus intereses económicos, porque al final eso es que la economía en España se mueva y es también trabajo para los españoles, con lo cual se hace unas leyes enfocadas a eso. Y también a los inversores extranjeros. Es necesario que venga capital de fuera para poder poner en movimiento todo el tejido industrial del que España carecía y que, sin embargo, en países como Inglaterra o Alemania estaba muy desarrollado y que, bueno, pues estos inversores extranjeros querían seguir aumentando su poder adquisitivo, sus empresas, montando aquí en España donde carecíamos de ellas. Se defiende el librecambismo. El librecambismo es un intercambio de productos comerciales entre diferentes países. Se abre el mercado español al capital extranjero, es decir, que vengan empresas extranjeras a trabajar aquí en España, a montar sus negocios aquí en España, que como ya hemos dicho, eso siempre es positivo para la economía de los países. Y se subvencionan las compañías ferroviarias. España se estaba quedando atrás en el tema ferroviario. De hecho, seguimos atrás, seguimos en la cola en cuanto a la extensión del ferrocarril en España con respecto a países como Inglaterra o todo lo que es el centro de Europa. Y luego, bueno, pues la gran acción fue la liberalización de esos intercambios con los países exteriores, donde intercambiábamos productos con muy bajo coste en cuanto a impuestos se refiere, ya que nosotros, por ejemplo, pues teníamos una industria algodonera muy fuerte y nuestros paños españoles siempre han sido muy buenos, pues el poder venderlos en el exterior, pues se facilitó ese proceso, o el tema del cereal también se facilitó que se vendiera fuera. Al final, pues muchos grupos que habían participado en la revolución con todas estas medidas incluso, pues no vieron cumplidas sus expectativas. Con lo cual, pues bueno, seguíamos con mucha inestabilidad y mucho descontento entre la población española. Que el gobierno lo formaran principalmente monárquicos, pues a los republicanos no les gustó nada, puesto que ellos lo que querían era una república y pensaron que al echar a la reina lo que se iba a implantar era la república. El mantenimiento del culto y del clero, esas relaciones con la iglesia se siguieron manteniendo, con lo cual pues eso tampoco fue algo que gustara. Seguía habiendo muchas desigualdades sociales entre las clases más altas y las clases más bajas. No se había conseguido todavía igualar o acercar mejor, porque igualar tampoco, pero acercar posiciones entre uno y otro. La mejor opción no es que se iguale a los de arriba con los de abajo, ni a los de abajo con los de arriba. Es que a los de abajo se les permita subir. Esa sería la situación ideal. No es que haya cada vez que todo el mundo sea igual, sino que se facilite que los que, por desgracia, tienen una situación menos privilegiada, con diferentes tipos de leyes y de ayuda, etcétera, consigan prosperar y que haya cada vez gente viviendo en mejores condiciones, enriqueciéndose, que es lo que se buscaba también en este caso. Y el movimiento obrero, que vivía una situación también económica pues bastante mala, y una situación liberal también bastante mala, pues claro, se fue radicalizando, porque a ellos le habían prometido unas cosas que no se cumplían. Habían abandonado el campo con la promesa de una vida mejor en la ciudad y en la fábrica, y no era esa la realidad, con lo cual también eso se radicalizó. En cuanto al panorama político, pues tenemos 4 tendencias: izquierda con el Partido Republicano, el centro con esa conjunción monárquica democrática, los moderados, que son fieles a Isabel II, con Cánovas del Castillo formando el partido alfonsino, y los carlistas, que defendían por supuesto la monarquía, defendían también bastante el catolicismo. Y luego dentro de los republicanos se van a dividir también. Vamos a tener los benévolos, que querían establecer la república pero usando la legalidad, es decir, que saliera la república porque la gente la había votado. Tenemos los intransigentes, que lo que buscaban era un levantamiento popular e implantar la república de una manera más violenta. Y luego teníamos los unitarios, que bueno, pues una república
unionista que uniera todo lo que es la población, con algo conservadora también, con Castelar al frente. En esta situación, Prim mientras sigue buscando ese candidato al trono español, ya que, bueno, pues al final era lo que la gente había votado en esas elecciones del 69 y se va en busca de diferentes candidatos. Al final hay 4 candidatos, pero ninguno de ellos lo aprueban las Cortes. Por un lado tenemos al duque de Montpensier, cuñado de Isabel II. Es descartado porque parece que mató a un hombre en un duelo, con lo cual una persona que ha matado a un hombre pues no es susceptible a ser candidato del trono español. Un rey tiene que dar ejemplo con su comportamiento. Luego tenemos a Fernando de Coburgo, que era un candidato de los progresistas y fue rechazado porque pensaban que iba a ser que iba a proponer o que iba a propiciar que España y Portugal se unieran como un solo país, porque él era candidato a ser rey de Portugal, con lo cual eso les dio miedo a los países europeos y también a los propios candidatos españoles, así que fue eliminado por eso. Y al final pues acabó siendo rey portugués. Luego tenemos a Leopoldo de Hohenzollern, o como se pronuncia este apellido, directamente fue descartado y por los apoyos que tenía. No se ponían de acuerdo entre los franceses y los prusianos y en su apoyo a este candidato, y al final desembocó en una guerra entre ambos países. Y luego el general Espartero, que fue regente cuando Isabel II era menor de edad y que obviamente ya conocía todo el proceso y que rechaza también ser rey de España. Así que al final el que acepta, no de buen agrado, la verdad, él no quería ser rey de España, pero va a ser Amadeo de Saboya. Es hijo del rey italiano, hijo de Víctor Manuel II. Prim va a Italia, lo convence y bueno, ya os digo, no tenía muchas ganas de ser rey, pero bueno, al final acepta la corona española, las Cortes lo ven bien, era un chico, bueno, joven, con una familia, de buena familia, no había dado mucho escándalo en Italia y decide que sí, que va a subir al trono español. Él se embarca camino de España y unos días antes de llegar a Prim lo asesinan. No se sabe cuáles fueron los asesinos de Prim, no se sabe por qué, pero el principal apoyo que Amadeo tenía en España, pues ya no está, ha fallecido. Cuando Prim desembarca en Cartagena, lo primero que hace es ir a ver pues el féretro de Prim y a comprobar que efectivamente pues, que su apoyo ha fallecido. Amadeo de Saboya no le gusta nada a España, no aprende nunca español. Él en los años que está aquí se dedica pues, a ir a fiestas, a ligotear, a irse con una y con otras, pero nunca se encarga de lo que son sus funciones como rey. Además, tampoco se encuentra apoyo entre los políticos y la población española. Por un lado, los carlistas lo rechazan porque ellos seguían pidiendo pues, un candidato que fuera de la familia de Carlos María Isidro, que además siguen bastante activos en la parte norte española. Por otro lado, tenemos a los alfonsinos, que lo que piden es la vuelta de los Borbones, pero en este caso del hijo de Isabel II, Alfonso. Y por otro lado ya los republicanos, que lo que quieren es que ni rey ni nada, una república y se acabó. ¿Quién lo apoya? Lo apoya Sagasta y Zorrilla. Son dos de los representantes de los partidos más fuertes, pero que al final pues decaen en su apoyo a Amadeo porque hay una situación tampoco agradable en España y ven que el rey tampoco pone de su parte, que se desgastan ellos solos.
Aparte de que no encuentra apoyo, tenemos muchos frentes abiertos en España con los que Amadeo se tiene que enfrentar y no sabe hacer frente a ellos porque tampoco sabe por qué tenemos esos frentes abiertos. Acaba de llegar a España, desconocía qué estaba ocurriendo en España, que en muchos casos eran crisis que venían de bastante atrás, con lo cual tampoco sabe ponerle fin a esos problemas. Por un lado tenemos insurrecciones de carácter federalista, es decir, los republicanos, el movimiento obrero y el anarquismo están levantándose en contra de la monarquía. Tenemos malestar social porque la situación es totalmente inestable a nivel político y sobre todo a nivel económico. La gente está pasándolo mal a nivel económico. Los carlistas que siguen R que R con la vuelta de los candidatos descendientes de Carlos María Isidro y que van a hacer que haya una segunda y una tercera guerra carlista. Cuba, por otro lado, dando también la lata que se quiere independizar. Y si de lejos le pillaba a Amadeo lo que sucedía en la península, imaginaros lo que lejos que le pillaba lo que estaba sucediendo en Cuba, que a lo mejor no sabía ni situar en el mapa dónde estaba Cuba. Así que ya eso era casi la gota que colmaba el vaso. A lo largo de este tiempo que Amadeo gobierna va a haber 6 gobiernos diferentes, con lo cual a nivel político eso es insostenible porque no se sacan leyes, no se pueden aplicar, hay 3 elecciones con todo lo que ello conlleva del cambio de legislatura y nadie colabora con que pues haya un poco de paz y tranquilidad en este reinado. Al final Amadeo se ve en la obligación, pues que él en realidad no se encontraba a gusto en España, básicamente. Se ve la necesidad de abdicar y el 11 de febrero escribe una carta a las Cortes diciendo que adiós muy buenas, que hasta aquí ha llegado su reinado en España. Eso hace que al final los republicanos, pues obviamente se salen con la suya, porque si a los Borbones lo hemos echado, al candidato monárquico ha cogido la maleta y se ha ido también, pues la solución que queda es implantar la república. A ver si así tenemos más suerte. La república viene débil, no tenía apoyo. Fijaros que en las elecciones del 69 solo había sacado 18 diputados, si no recuerdo, 18, perdona, que creo que eran más, vamos a comprobarlo. 18 eran los carlistas, 69, claro, yo decía 18, no puede ser, 18 eran los carlistas, 69 diputados. Muy pocos, también teniendo en cuenta que la representación de las Cortes era más de 369, es poquísimo. Pero bueno, es que era ya el último bastión. Bueno, pues claro, llega tan sumamente débil que al final solo dura 11 meses, porque la inestabilidad que había ya con esto era la gota que colmaba el vaso. En las prácticas hemos analizado la alegoría de la República, que la hemos visto como esa mujer alada, símbolo de victoria, con el pecho al aire, símbolo de libertad, la balanza de la justicia, la bandera de España, que la tenemos también ahí, que la bandera de la Primera República es esta, la que tiene la franja morada es la de la Segunda República, acordar. Y pues luego ya diferentes simbologías dentro de lo que es la alegoría, ¿de acuerdo? Que no nos vamos a parar en analizar. Vamos a tener 4 presidentes del gobierno. Figueras, que va a estar 119 días, Pi Margall, que va a estar 1 mes y 1 semana, Nicolás Salmerón, que va a estar 2 meses, y Emilio Castelar, que va a estar 5 meses. Muy poco tiempo para llevar a cabo ningún tipo de reforma, ningún tipo de ley, ni nada, con lo cual un desastre. Vemos también que los apoyos de la República son muy escasos. Ningún país europeo apoya a la República, con lo cual eso hace que la República sea también muy débil en cuanto a política internacional se refiere. Y es importante que los países apoyen tu gobierno, porque si hay una crisis y te tienen que ayudar, pues hombre, si no te apoyan no van a venir a echarte una mano. En este caso solo nos apoyaba Estados Unidos, que era un país que se estaba formando entonces, era un país débil, no era la primera potencia mundial que es hoy, ni muchísimo menos, y Suiza también.
Suiza que siempre se ha mantenido neutral a lo largo de la historia, pero la tenemos aquí apoyando a la República Española. Yo creo que será la única vez en su vida que se habrá manifestado a favor o en contra de algo. Bueno, dejando atrás la crítica a Suiza, vamos a ir analizando cada uno de estos presidentes que va a tener la República. Por un lado tenemos a Estanislao Figueras. Él suprime los impuestos al consumo, siempre con la idea de facilitar que la gente pueda adquirirlo y que tengamos los productos más baratos, que se abaraten los productos, y la supresión de quintas, de ese ejército voluntario de jóvenes que se pedían en los pueblos para que fueran al frente a luchar en caso de necesidad. Pero obviamente pues faltan recursos en el Estado, el gobierno está totalmente desorganizado, hay mucho caos a nivel militar en España y eso es lo que obliga a Figueras a dimitir a los 119 días. Luego vamos a tener a Pi Margall. Él elabora una constitución que nunca se llega a aprobar debido al poco tiempo que está Pi Margall gobernando. Él, bueno, pues no llega nunca a aprobarse, como hemos dicho, y al mes, debido a todos los problemas que se encuentra y que ve que no puede hacer frente, pues también dimite. Esta gente era muy floja. Es broma, ¿eh? No. Pero enseguida, supongo que habría más cosas por dentro, pero es que no daban tiempo a quedarse en el cargo, a estar ahí en la silla. Pero bueno, es que hay que entender la situación, ¿no? Si tú llegas a un despacho y te encuentras Tercera Guerra Carlista, Cataluña, el País Vasco y Navarra, pleno caos. Por otro lado, Cuba. Ahí también diciendo que se quieren independizar y que no quieren pertenecer a los españoles y que no van a pagar impuestos. Por otro lado, conspiraciones del resto de partidos políticos para quitarte del gobierno. Los obreros, por un lado, levantándose para impedir mejoras laborales. Los campesinos también levantándose, pidiendo mejoras. Y luego las insurrecciones cantonales, esas ciudades que se levantan para ser independientes, o sea, para conformarse casi como un país independiente. Ya hablábamos del cantón de Jaén, del cantón de Murcia, del cantón de Valencia. Eso era querer ser un país independiente. Claro, normal que estos presidentes cogieran la maleta y dijeran: yo qué necesidad tengo, si yo tengo mi trabajo, si yo vivo muy bien, qué necesidad tengo de estar calentándome la cabeza con estas cosas. Pues no duraron nada. Yo tampoco hubiera durado, la verdad. Tenemos estas imágenes de esos cantones, los focos cantonalistas, sobre todo en Andalucía y el Levante. Andalucía y el Levante en esta época destacan por ser ciudades muy revolucionarias, que enseguida se levantaban a protestar. Todo lo que hoy en día casi que no lo hacemos, ¿no? Andalucía, Levante, no estamos en el foco de mira, es más Cataluña, el País Vasco, incluso Navarra, Galicia, que están haciendo más ruido a nivel político. Pues en esta época era justo lo contrario, ¿de acuerdo? Tenemos también el mapa de la Tercera Guerra Carlista, ya una guerra muy focalizada en sitios muy concretos, y bueno, algunos de los cantones, de los símbolos, de los sellos de los cantones que se hicieron en esa época. Una vez que llega el tercer presidente, que es Salmerón, después de que Pi Margall se ha ido, pues él intenta negociar con los cantones para que vuelvan a su ser, para que no se declaren independientes, puesto que eso no tiene sentido ninguno. A través de los militares, pues intenta sofocar todo este tipo de problemas y él le da mucho poder al ejército. El ejército, al verse con mucho poder, bueno, se hace dueño también del gobierno y esto va a ser luego peligroso, pues pueden formar o pueden dar un golpe de estado y quedarse con el poder del país, con lo cual tampoco fue una decisión demasiado positiva para la República, porque además el ejército no era republicano, con lo cual van a actuar en contra del sentimiento o de la situación política de la República.
al final también a toda esta gente que se levanta de las insurrecciones, pues uno de los castigos que se imponía era la pena de muerte. Y y Salmerón pues no se ve con superioridad moral de firmar esas penas de muerte. Tiene que ser muy duro tener que decir, no, a este lo matamos, a este también, a este también. Entonces él no se ve capaz y decide abandonar el barco de la presidencia y bueno, pues que venga otro a ver si puede hacerlo. Por último tenemos a Castelar. Él va a tener como un lema que es orden, autoridad y gobierno. Él buscaba el orden del país básicamente. Si había que hacerlo de manera autoritaria para poder gobernar, pues así se iba a hacer. Intentó unificar los distintos pensamientos en los que se encontraba el país para intentar llegar a ese orden de una manera pues bastante autoritaria, ¿vale? De una manera no de una manera dictatorial, pero de una manera seria. Consiguió que las cortes un poco le hicieran caso, que el ejército le hiciera caso, se reorganizara, pero finalmente el general Pavía, que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Emilio Castelar, porque al final al ejército todo el poder que le habían dado, él un poco se lo estaba quitando, da un golpe de estado en las Cortes e entrega la presidencia al general Serrano para así intentar estabilizar la república, pero al final lo que consigue el general Pavía con esto es que la república termine, básicamente. Una vez que el general Pavía entra, se nombra a Serrano como presidente, ya no va a haber, ya la república, se firma el documento de fin de la república y Serrano se mete en una especie de dictadura, ¿vale? Para intentar restaurar pues este orden público en el que estábamos sumidos desde casi desde la invasión francesa prácticamente. Y lo que la gente pedía era la vuelta de Alfonso XII. Será Cánovas del Castillo el que redacte el documento del manifiesto de Sanjurst, donde le pide a Alfonso XII que vuelva. Alfonso XII firma ese documento. Él estaba en Sanjurst haciendo, bueno, pues maniobras militares, aprendiendo, bueno, pues un poco cómo actuaban los militares y vuelve Alfonso de Borbón ya como Alfonso XII. Su vuelta es más rápida de la cuenta, pero bueno, la idea con su vuelta es que se retoma de nuevo el tema de la monarquía, una monarquía que va a compartir poderes con el Parlamento, una monarquía que se va a centrar en los principios liberales, que era lo que la gente pedía, pero de una manera más conservadora. No va a ser todo libertad y jauja, sino, bueno, se va a seguir manteniendo cierta conservación en ella, obviamente defensa del catolicismo, pero se van a permitir otras religiones y, por supuesto, defensora del orden social. El orden social es el orden de la población, que la población esté tranquila, que tenga una economía saneada, una política saneada, etc. Y con esto ya empezaríamos la restauración, que es el tema que estamos viendo en clase ahora. Así que bueno, espero que os haya servido de repaso, que el examen pues va a ser fácil, no os preocupéis. Yo creo que no es un examen tan difícil, las desamortizaciones es fácil, no os preocupéis por las desamortizaciones. Y en este caso pues tenemos un tema con 3 partes bien diferenciadas, por un lado la gloriosa, por otro lado el reinado de Amadeo y por otro la república. Son los 4 bloques de este tema: desamortizaciones, revolución, Amadeo y república. Así que nada, buen fin de semana, espero que os sirva de ayuda. Cualquier duda, como siempre, me escribí al correo, respondo más rápido, por Moodle a lo mejor no lo veo, lo que sea, al correo siempre respondo casi al momento. Así que ánimo, que ya queda muy poquito y nos vamos a ir de puente, pues listos de exámenes. Así que un empujón final y ya estamos.